Desde el viernes vamos a dar una guerra contra la inflación. Lo había dicho la semana pasada el presidente de la Nación. Estuvimos todos expectantes justamente ese día viernes para ver en qué consistían esas medidas que iban a configurar esa guerra contra la inflación. Lo cierto es que el discurso del presidente dejó muy pocos anuncios, más que nada una declaración de deseos y un diagnóstico que incluía, por ejemplo, la consideración de la inflación como un maleficio. Durante el fin de semana hubo algún tipo de anuncio ya en boca de algunos funcionarios y hoy continuaron esos anuncios. De todos modos, hasta ahora muy pocas medidas, ¿no? Así es. Bueno, por un lado, según indicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, se ha intimado a las empresas a que justifiquen las subas de precios de las últimas semanas y exigen que se retrotraigan a los precios de febrero cuando no estén justificados. Pero también, bueno, hubo un anuncio que tiene que ver con un subsidio a los productos derivados del trigo, como el pan, o específicamente el pan, los productos derivados de la harina. Bueno, esto a partir de la suba del 2% de las retenciones a los derivados de la soja. Pero si te parece, Martín, vamos en busca de los detalles de lo que dijo hoy en conferencia de prensa el ministro Culfas. Bueno, podríamos decir que fueron tres ejes de esta conferencia de prensa acerca de lo que se está analizando y lo que ya se pone en marcha. En principio, como vos decías, la creación de este fideicomiso para estabilizar el precio del trigo. Según ha dicho el ministro Culfas, lo que buscan es que los precios del pan y de otros productos derivados del trigo deban volver a valores de febrero para los consumidores finales. Esto es retrotraer más de un mes los precios hacia atrás. Además, en otro eje de su conferencia de prensa, dijo que va a haber marcha atrás con otras subas. Su declaración textual fue esta: todos esos aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos a los esquemas del 8 y 9 de marzo que tienen que ver con los esquemas de precios cuidados. Esto formó parte de una discusión que el ministro Culfas dijo haber tenido fuerte discusión con empresarios del rubro de los alimentos. Y además dijo que si no hay acuerdo va a haber otras medidas. Esperemos no tener que volver a aplicar la ley de abastecimiento, pero sí lo tenemos que hacer, lo volveremos a hacer, fue la advertencia del ministro Culfas, y además dijo que habrá 24 horas para que los empresarios pongan en marcha esta medida, la de retrotraer los precios. Así es, un ultimátum que le dio el gobierno. Son 24 horas para que las empresas justifiquen las subas de precios. Buscan retrotraer los precios del pan, los fideos y harina a los vigentes en febrero, mientras que el resto de los productos de la canasta básica deberán volver a los valores del 8 o 10 de marzo. Se decidió esto en una tensa reunión entre Culfas, Feletti y representantes del sector alimenticio y supermercadistas. Un encuentro que se llevó a cabo esta mañana y se espera que este martes haga uso de la palabra en conferencia de prensa o con un mensaje el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Hoy fue el turno de Culfas. Bueno, lo cierto es que esta cuestión, la del trigo, el pan y sus derivados, parece ser una de las cuestiones más sensibles para el gobierno, porque en el discurso del presidente del día viernes ya estuvo ese componente. El día sábado fue el anuncio del aumento de retenciones para los derivados de la soja y la creación de este fideicomiso, y hoy lo ratifica Culfas. Ahora, ¿qué impacto puede llegar a tener esto? Efectivamente vamos a tener pan accesible a partir de esta medida. ¿Se soluciona todo el problema de los precios con esta medida? Bueno, parece que los pronósticos no son muy buenos, al menos en el cálculo de la Bolsa de Cereales de Córdoba, porque señalan que crear este fideicomiso y subsidiar el precio de la harina reducirá solo entre 7 y 10 pesos el precio del kilo de pan. Pero vamos a hablar sobre este tema con Gonzalo Augusto, que es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, para preguntarle sobre más detalles sobre esta cuestión. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por este tiempo. ¿Es así? ¿Crear un fideicomiso, aumentar las retenciones y impulsar estas políticas que está impulsando el gobierno, no van a modificar demasiado el precio del pan? Bueno, estaría bueno hacer alguna serie de comentarios de que estas medidas ya se han tomado en otro tiempo, bajo otras circunstancias, se han aumentado los derechos de exportación, se han restringido las exportaciones en su momento, y los resultados no han cambiado, los precios han seguido aumentando, ya que la razón del aumento de los precios, que no es exclusivamente del trigo, del pan, sino de todos los bienes de la economía, tenemos una
tasa de inflación elevada que viene de muchos años y que no es de los últimos tiempos. Si bien el último mes tuvimos un gran incremento en los commodities agrícolas producto de la guerra con Ucrania y Rusia, pero eso no justifica que por esta medida el precio del trigo, el precio del pan no vaya a aumentar, sino que depende de otras variables. Para que ustedes tengan una idea, algunos números, en el último mes, en las primeras 2 semanas desde el conflicto de Ucrania-Rusia, el precio del trigo subió 6.000 pesos por tonelada, que cuando uno lo divide son 6 pesos por kilo lo que aumentó, pero cuando vemos lo que aumentaron los precios de los panificados han aumentado una proporción mayor. Y también tengamos presente que en las últimas 2 semanas el precio del trigo bajó cerca de 3.000 pesos la tonelada. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve esta política, estos ingresos adicionales que el gobierno nacional va a obtener a través del aumento de los derechos de exportación de lo que es harina y aceite de soja, uno toma ese monto, lo divide por la cantidad de toneladas que se utilizan en el mercado interno, que tienen como destino la panificación, y son aproximadamente entre 7 o 10 pesos de acuerdo a las variables que estemos tomando. Por lo tanto, cuando uno ve el precio del pan, tomando un precio de referencia de 260 pesos el kilo de pan francés, el pan más barato, prácticamente es nada en relación a lo que han aumentado los precios de la comida en los últimos meses, como hemos visto en el índice de precio del consumidor del último mes, donde incrementaron un 7,5%. Entonces, con ese cálculo, Gonzalo, va por atrás, no solamente por ese sentido. Con ese cálculo y el diagnóstico que vos estás planteando, queda claro que el precio del trigo no es precisamente lo que más eleva el precio del producto final, sino que hay otros componentes que llevan a esta suma desmedida, podríamos decir, que ha tenido el precio del pan en los últimos días, en los últimos meses. Tal cual, como vos lo expresás, cuando uno ve una tonelada de trigo hoy sale 32.000 pesos. Una tonelada de pan francés sale 260.000 pesos, o sea, casi 8 veces más. Entonces ahí hay todos unos eslabones que obviamente van agregando valor, pero también van tomando parte de la ganancia. Y también, por ejemplo, lo que es el panadero, donde tiene un montón de costos impositivos, laborales, que también inciden en el costo o en el precio del trigo que él tiene que ofrecer en la góndola. Entonces, cuando uno ve la proporción o lo que incide el trigo en el precio del producto final, la verdad que es bajo comparado a todos los otros componentes. A ver, que esta fue una situación especial, que tuvimos un shock muy importante por la crisis en el Mar Muerto, lo que pasa con Rusia, Ucrania, y que los precios pueden seguir aumentando como están aumentando en todo el mundo, pero después cuando uno ve las proporciones, los incrementos o los justificativos, la verdad que no tienen mucho sentido, porque venimos de una situación de una tasa de inflación elevada de hace muchos años. Entonces la causa evidentemente está en otro lado, entonces que no se quiere atacar tampoco, y que se busca de esta forma, que son recetas que ya las hemos vivido, que ya han pasado, y que eso no han hecho más que conducir. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, fue en trigo en el año 2013, por las restricciones que había en términos de derecho de exportación y de restricción a la exportación, prácticamente nos quedamos sin trigo a nivel interno porque no era rentable producir. Bien. Entonces, en vez de fomentar la producción y tener más, se toman este tipo de medidas. Gonzalo, ¿se sabe cuánto va a recaudar el gobierno nacional a partir de este aumento en la alícuota de los derivados de la soja? Bueno, cuando uno toma los precios que tenemos a cosecha y lo que queda por comercializar de esta campaña y por lo que sería la próxima campaña, estamos hablando de unos 360, 370 millones de dólares, que eso es lo que después repercute cuando hacemos el cambio en este monto que sería por cada tonelada de trigo que se va a comercializar. O sea, es un monto que puede llegar a ser importante, pero que no va a hacer la diferencia, sino que también recordemos que estos derechos de exportación se recaudan al momento en que el exportador lo declara, entonces también es una forma bastante sencilla de recaudar en comparación a otros impuestos, y también hay que ver cómo se distribuyen esos subsidios, porque también una cuestión que tienen este tipo de políticas, donde la discrecionalidad tiene gran protagonismo, después cómo se implementa y cómo pueden llegar a los productores, a los molineros, y después cómo eso se puede trasladar al consumidor final. Por eso también es bastante complejo y hay que ver cómo
sigue este tema, pero cuando uno ve a grandes números no tienen un gran impacto. Bueno, por ahora lo anunciado tiene un impacto en la industria de los derivados de la soja y va a tener impacto, si se quiere, en el mercado del trigo. Ahora, ¿qué otras cuestiones se están analizando? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Por ejemplo, con el tema carnes, ¿hay algún trascendido? ¿Conocen algo, Gonzalo? Bueno, por ahora otros temas no se han hablado, se ha hablado únicamente del aumento de los derechos de exportación a los derivados de la soja. Con trigo quisieron dar una señal, el ministro el sábado, perdón, dijo que se habilitaban las exportaciones de la próxima campaña para que el productor pudiera empezar a capturar los precios que estamos viendo y que puedan sembrar que en un par de meses más ya se va a empezar a sembrar, y donde ya tenemos una campaña bastante complicada, donde ya lo habíamos hablado que los precios de los fertilizantes tuvieron un incremento muy elevado, la campaña de la cual venimos no ha sido tan buena en algunas zonas, entonces también se están tomando ese tipo de medidas para lograr incentivar la siembra de trigo en el próximo mes. Sin embargo, la señal que se está viendo con este aumento de los subproductos de soja es que se podría llegar a tomar medidas adicionales, por ejemplo, lo que es maíz y trigo, donde los derechos de exportación se mantienen un 12%. Entonces, si se toman ese temor a que se tomen algunas medidas, podría llegar a condicionar las decisiones de siembra que tenga el productor en la próxima campaña, y obviamente eso lo vamos a ver reflejado en lo que son los volúmenes de producción y obviamente las exportaciones, que no olvidemos que lo que es harina y aceite de soja es el principal producto exportable de Argentina. O sea, casi un cuarto de los dólares que ingresan al país vienen por la exportación, nada más que de la harina de soja. Bien. Gonzalo Augusto, muchísimas gracias por el contacto, por la referencia. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente noche.